Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia y el interés prestado en asistir a este Lung Symposium. Quería darle la bienvenida al doctor Juan Fontcuberta, jefe del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de los Hospitales de Sanitas en Madrid. Agradecerle en nombre de Medtronic su ponencia sobre el futuro en la unidad de flebología y las posibilidades que presenta y, por supuesto, dar las gracias a la organización, al capítulo español de flebología, por la posibilidad de presentar esta charla y, como les digo, espero que les guste y que tenga interés para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias al capítulo, dar las gracias también a Medtronic, al doctor Arroyo por su invitación a participar de esta jornada. Es para mí un placer. El objeto de mi charla es las unidades de flebología. Las unidades de flebología realmente como un ente, como una entidad, como un espacio donde se va a realizar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades venosas, pero de manera diferenciada a lo que es un espacio quirúrgico. Por lo tanto, la estrategia organizativa va a ser completamente distinta. Esto ha cobrado mucha importancia en los últimos tiempos, no solo debido a que realmente hay una innovación tecnológica que lo permite, sino también porque aparecen nuevas estrategias combinadas entre técnicas colaborativas y, sobre todo, en los 2 últimos años hemos visto la importancia que es liberar espacios quirúrgicos y poder dar salida a este tipo de patología que no es menor. Como hemos visto en la última charla, hay pacientes con úlceras venosas y hay pacientes con una incapacidad laboral por este motivo y es una patología muy prevalente, tal vez la más importante de nuestra especialidad. Bueno, en esta diapositiva tal vez es una diapositiva clave porque explica los procedimientos terapéuticos que nosotros hemos hecho en la última década en nuestro medio. Y tal vez aquí están las claves de por qué nace una unidad de flebología. Nace, por un lado, por rebeldía contra la safenectomía. Rompemos la inercia de la safenectomía y, como ven marcado en rojo, desde hace una década venimos realizando muy pocas safenectomías. Por otro lado, aprendemos unas técnicas de control de catéter, que en nuestro caso la técnica prevalente de una manera muy importante ha sido la técnica de ablación térmica por radiofrecuencia. Y por otro lado, aprendemos poco a poco a manejarnos con técnicas coadyuvantes, como es el manejo de las espumas. Y en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, emprendemos ya de una manera insistente el tratamiento con técnicas de adhesivo, en nuestro caso el Venasil. Vean la evolución de los procedimientos terapéuticos, que tal vez estos 2 últimos años que han sido muy importantes para comprender el parón monumental que ha habido en la salida de la patología venosa, debido a este manejo fuera de quirófano con técnicas que nos lo han permitido, con la técnica de adhesivo, hemos podido de alguna manera mantener un nivel de actividad bastante satisfactorio para lo que ha sido este tiempo. Ha habido una evolución, un cambio de tendencia en los últimos años donde estamos aportando más pacientes para tratamiento con Venasil en contra de la radiofrecuencia. Estos son los pacientes que hemos tratado con Venasil. La inmensa mayoría, en los últimos 3 años, más del 85% de pacientes, son pacientes tratados fuera de un entorno quirúrgico, en una unidad de flebología, es decir, una sala técnica, fuera del edificio de hospitalización y de quirófanos. Empezamos la experiencia en el 2016 realizando 45 pacientes dentro del quirófano hasta que cogimos confianza con la técnica, aprendimos un poco a gobernar sus trucos y vimos que realmente los resultados eran buenos. A partir de entonces ya generamos una unidad de flebología y esa unidad fue avanzando poco a poco y ha ido hipertrofiándose. La experiencia con el Venasil pues, ha ido tomando confianza y no solo se ha destinado a realizar tratamientos de ejes insuficientes de la vena safena interna en amarillo o la vena safena externa en verde,
sino que poco a poco hemos ido aplicando esta tecnología en casos seleccionados en otras entidades, como por ejemplo el tratamiento de perforantes incompetentes en grados avanzados de CEAP, en recidivas de manera muy importante, con cavernomas, en algunas malformaciones de bajo flujo, en extremidades, también hemos empleado de manera selectiva el tratamiento con Benasil o la punción independiente de la vena safena, como antes nos ha explicado el doctor Arroyo. Les voy a mostrar algunos ejemplos de estos, digamos, tratamientos alternativos, hoy en día fuera de IFU todavía, pero que lo que explican es un poco lo que supone la innovación técnica y la posibilidad de dar una salida a estos pacientes fuera de un quirófano. Esto es un tratamiento de una malformación de bajo flujo, un paciente complejo. Nosotros normalmente en estos tratamientos aplicamos espumas, pero siempre hay conexiones con el sistema venoso profundo donde las espumas, con el tiempo hemos visto que la durabilidad de su eficacia no es muy buena, hay mucha recidiva. Sin embargo, con el Benasil logramos sellar de una manera más eficaz estas conexiones. Esto sería, por ejemplo, una recidiva compleja de un paciente que fue tratado con Closurfast, con radiofrecuencia, un paciente ya con dermatitis de éstasis, y vean esta trabeculación en las fotografías BCD, esta trabeculación que muchas veces va a impedir el avance de las guías. Las guías se enganchan en estas estructuras fibróticas y el avance del catéter, como ven ahí en la fotografía D, pues no logra avanzar suficientemente. Por tanto, en este caso lo que hicimos fue dejar un introductor en la parte distal y realizar una punción más proximal, lo suficiente como para poder aplicar en el primer segmento de la unión safeno-femoral el adhesivo Benasil y por la parte distal aplicar espuma. Esto es un excelente ejemplo de cómo en una patología compleja, complicada de tratar, con dificultad para realizar una indicación, a veces estas tecnologías mínimamente invasivas, combinadas entre sí, son colaborativas, no son competitivas, es decir, ayudan a que todo funcione mejor. Esto sería también tratamientos bilaterales, que son pacientes difíciles de manejar en un quirófano. Hacer una safena interna, una safena externa o una safena anterior y una safena interna, pues es complicado. Sin embargo, esta tecnología del adhesivo con anestesia local pues permite realmente dar solución a un problema, incluso en pacientes con patología bilateral, dar solución a un problema de una manera sencilla. Pacientes complicados para meter en un quirófano. Esto es un paciente con un síndrome de Klinefelter, con una úlcera venosa, una patología de insuficiencia venosa que viene por dos ejes, el safena anterior, safena interna, y cómo se van tratando con un mismo dispositivo, ahorrando costes, fuera de quirófano, el paciente despierto, anestesia local. En la vena safena externa, el Benasil, en nuestra opinión, está desplazando el resto de las técnicas, por una sencilla razón, porque las técnicas de ablación térmica tienen un problemita con la safena externa y es que son pocos casos, pero a veces se producen, que es la neuritis del sural. Con adhesivo no hemos visto y no creo que suceda que haya posibilidad de tener una neuritis del sural por el propio mecanismo de acción del Benasil. Y como ven, los tratamientos con Closurfast en este sector, en la safena externa, los hemos ido reconvirtiendo a Benasil. Y hoy en día, más del 66% de los procedimientos, el 66% de los procedimientos los hacemos con Benasil. También poco a poco va disminuyendo la indicación de microespuma. Esto sería un caso típico de paciente con úlcera venosa, como antes ha mencionado, donde el paciente no tiene varices que tratar. Lo que tiene es una incompetencia superficial de un eje único que realmente pues, estos tratamientos son muy eficaces en esta situación. También recidivas, por ejemplo, esto es un cavernoma provocado tras una curachiva de la safena externa, donde mantenían todavía el eje permeable de la safena externa y pudimos avanzar el catéter Benasil justo hasta la zona del cavernoma y masajeando con control ecodoppler la zona pudimos tratar con Benasil el cavernoma. En las venas perforantes incompetentes realmente consideramos que es una técnica a tener muy en cuenta debido a que claramente el pequeño seguimiento que vamos teniendo nos va demostrando
que son perforantes que mantienen mucho más cerrada la permeabilidad de la perforante. Y como ven, actualmente el 87% de estos procedimientos selectivos de venas perforantes en pacientes con clínicas avanzadas de insuficiencia venosa los estamos haciendo con Venasil. Esto sería un ejemplo de un tratamiento mediante punción directa. Es una forma sencilla, siempre que tengamos una clara percepción de que estamos dentro de la vena. Es decir, tienen que ser casos donde el explorador vea que es fácil introducir la aguja y que va a tener una perfección 100% de entrada dentro de la vena. Si no, empleamos otro tipo de dispositivo hecho de una manera casera, pero al final este dispositivo, el único truco que tiene es que es una llave lateral a través de la cual nosotros aspiramos, comprobamos que estamos dentro y inmediatamente a continuación volvemos a limpiar el sistema y la persona que nos está ayudando es la que introduce el volumen que necesitamos. Es una técnica más delicada porque todo este manejo de llaves, aspirar, cuando uno está con una perforante, pues es reta más, ¿no? Es más difícil técnicamente. ¿Qué puntos claves considero en nuestra experiencia que son importantes para el manejo de esta tecnología fuera de quirófano? Bueno, como en todas las técnicas venosas, el ecodoppler, por supuesto, es la llave para planificar correctamente la técnica y el ecodoppler tiene que ser realizado como un traje a medida para cada técnica. Es decir, no se puede hacer la misma exploración ecodoppler independientemente de cómo vayas a operar a la persona. La visión del ecodoppler y el interés del ecodoppler tiene que focalizarse en cada técnica concreta. Esto a lo mejor creo que lo explico un poquito mejor luego. Es muy importante tener experiencia previa en técnicas de tratamiento coguiadas. A nosotros nos ayudó mucho haber tenido mucha experiencia con el Closure Fast, porque al final el procedimiento técnico de acceso vascular es el mismo. Recordar que requiere únicamente anestesia local, que no hay tumescencia y gracias a eso es posible hacerlo fuera de un quirófano, porque la tumescencia también molesta al paciente y el paciente se va entrando en una dinámica de dolor y de ansiedad que es difícil manejar fuera de un quirófano. Hay que recordar que requiere varios tiempos, es decir, no son técnicas que estén diseñadas para tratar al paciente de una sola vez. Al paciente se le cierra el punto de fuga principal y se espera. Y se espera el tiempo suficiente para ver si ya hace falta hacer más procedimientos o con lo que le hemos hecho el paciente mejora lo suficiente y se siente satisfecho como para no tener que hacer nada más. O sea, al paciente hay que verle varias veces. El empleo de espumas esclerosantes es tremendamente útil, es una técnica de gran ayuda para que todo funcione bien y para que el paciente al final tenga un buen resultado. Y, en nuestra opinión, la creación de salas técnicas, que nosotros hoy llamamos unidad de flebología, pues mejora no solo la gestión del procedimiento, sino que mejora el coste-efectividad también. Esto sería un ejemplo de cómo tenemos nosotros organizada la unidad. Hay una recepción donde llega el paciente y disponemos de dos salas, una sala de exploración y sala administrativa, donde se le revisa al paciente los papeles, el consentimiento, se le reexplica la técnica y luego ya pasa a la sala de tratamiento que, como veis, destacan varios elementos. Uno, el ecodoppler. Tiene que ser un ecodoppler de calidad. Hoy en día todos los ecodopplers son de calidad, pero tiene que ser una gama de grises muy buena, de alta calidad, con una sonda lineal y luego un espacio suficiente para que quepa no solo la camilla del paciente, que va a ser de posición Trendelenburg, anti-Trendelenburg, sino una mesa asociada, puesto que el catéter tiene que estar dispuesto sobre esta mesa, o sea que el espacio es necesario. Y otro punto muy importante es la ayuda. Es decir, ¿esto lo puede hacer un cirujano? Sí, pero no lo puede hacer sin ayuda, porque alguien tiene que apretar y el otro tiene que ir avanzando el adhesivo a través del dispositivo. Y otro elemento es la esterilidad, es decir, no empleamos una esterilidad como se emplea en un quirófano, no es ese alto grado de esterilidad, pero sí que ponemos paños estériles, nos ponemos con la bata estéril, etcétera, etcétera. Esta es la camilla que utilizamos, es muy importante la posición de tren y antitren, sobre todo que sea una tabla, puede ser flexionada, pero es importante que haga bien esos dos movimientos porque es importante tanto para la punción, poner al paciente en Trendelenburg, en anti-Trendelenburg, perdón, como para luego aplicar
el adhesivo que se le pone en Trendelenburg. Vean cómo en la fotografía de la izquierda nos estamos ayudando para realizar los distintos movimientos de catéter, y todo lo que sea ganar en confortabilidad al paciente va a ayudar a que el paciente esté relajado, esté bien y no entre en un circuito de ansiedad. Todo lo que sea luz, lo que sea ventilación, espacio, todo eso al final psicológicamente influye de una manera capital para hacer procedimientos fuera de un quirófano. El ecodoppler se debe centrar en nuestro caso, es decir, yo sé que hay muchas formas de entender la ecografía y la exploración venosa, pero a nosotros lo que nos va a importar si vamos a tratar un eje de Safena es exactamente eso. Es decir, el eje de Safena tiene suficiente diámetro, el trayecto rectilíneo, el acceso que estamos pensando va a ser fácil, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Es intrafascial la vena o es extrafascial? Hay muchas perforantes incompetentes que pueden luego derivar en que el paciente no va a mejorar clínicamente. Todas esas cuestiones son importantes de tener un poco en la cabeza a la hora de explorar al paciente. La técnica de punción, en nuestro caso, la puede hacer cada uno como realmente se sienta cómodo, pero yo creo que es útil aprender a hacer la disposición longitudinal de la vena por una sencilla razón, porque cuando la aguja penetra, el principal problema del acceso venoso es que si se complica el acceso venoso, se complica la técnica. Probablemente el paciente nota que tienes dificultades y el paciente se pone nervioso. Y en esos casos es mejor abortar el procedimiento e irse. Por lo tanto, el acceso es clave, es crítico, es un punto crítico. El punto crítico es que cuando se fastidia el acceso venoso siempre es perdón, no siempre, pero es muy frecuente la pared posterior, se diseca la pared posterior. Con la proyección longitudinal, el control de la pared posterior lo tenemos siempre. Si hacemos una proyección transversa, muchas veces en la punta tú ves la aguja, ves el artefacto de la aguja, pero la punta de la aguja no la tienes en la posición de la sonda. Entonces, en mi experiencia, esto es muy importante aprenderlo. ¿Qué otras cosas son importantes a la hora de hacer una previsión, una selección del paciente? ¿De qué va a pasar si yo le hago el tratamiento mediante ablación con adhesivo en la safena interna? ¿Qué le va a pasar a las varices? Bueno, algo que ayuda, no es perfecto, pero ayuda porque es muy sencillo de hacer y muy barato, es colocar una banda elástica colapsando la vena. Se le hace un poco de daño, obviamente, porque bueno, hay que apretar, y se le hace andar al paciente por la habitación un par de veces, 3 veces, hasta que vacía el sistema venoso. Y en ese momento el paciente se para y si es capaz de aguantar durante unos segundos, 4 o 5 segundos, el sistema vacío, uno puede hacer una previsión de que esas perforantes las tiene competentes. Y esto es muy útil porque cuando existen perforantes incompetentes, tú sabes que al paciente no le vas a poder tratar solo con Benasil. El paciente te va a venir al cabo de un mes o al cabo de 2 meses con sus varices exactamente igual que estaban y le vas a tener que ofrecer otra técnica. Y si no eres capaz de ofrecerle una técnica fuera de quirófano, es decir, con espuma, le vas a tener que llevar a quirófano. Con lo cual, en la lógica de la técnica del Benasil, carece un poco de sentido hacer un procedimiento fuera de quirófano y luego tener que hacer el mismo procedimiento dentro de quirófano, pasar por una anestesia. O sea que la selección del paciente es un punto importante. Este tipo de perforante, por ejemplo, de una perforante de DOZ, pues grande, con un gran diámetro, claramente incompetente, nos va a volver a rellenar todo el sistema. O sea que eso es bueno verlo en la exploración porque a lo mejor le podemos ofrecer de entrada otra técnica mejor. ¿Cómo hacemos para intentar ofrecer al paciente la misma técnica? En nuestro caso, la técnica quirúrgica por excelencia es el Closure Fast. Bueno, hoy por hoy estamos seleccionando los mejores pacientes para fuera de quirófano. Este es el resumen de la diapositiva. Es decir, el paciente para Benasil necesitamos que tenga un buen acceso vascular. Necesitamos que los diámetros no sean ni muy pequeños ni muy grandes. Diámetros por debajo de 4 milímetros en gente joven. Mucho ojo, porque el paciente luego se tumba y ya no son 4, ya son 3 y el espasmo y al final te quedas sin vena. Entonces, esto hay que medirlo bien, ser muy puntilloso a la hora de seleccionar. Y luego los grandes diámetros, consideramos que al final la tumescencia en grandes diámetros aporta una ventaja. La tumescencia de alguna manera colapsa la vena contra la fibra y preferimos técnicas de Closure Fast. Nos dan más fiabilidad cuando los diámetros son grandes. La vena tiene que tener un segmento intrafascial. El Benasil, al aplicarlo, tiene que quedar a 4 o 5 centímetros. Nosotros lo dejamos en 4, de la unión safenofemoral. Si para ello necesitamos un segmento suficiente de vena,
Antes os he presentado un caso donde la punción es muy alta, pero francamente es porque ya tenemos experiencia, pero no es conveniente empezar así. Es decir, tiene que tener segmentos por lo menos de 15 centímetros, en mi opinión. Tiene que ser rectilínea, las varices del paciente tienen que ser moderadas, como ya he dicho, sin grandes perforantes incompetentes. La prueba de Perces modificada tiene que ser positiva, que desaparezcan un poco las varices cuando comprimes la vena. Y el paciente tiene que tener una buena opción de tratamiento con espuma. Si al paciente luego tú prevés que le vas a tener que quitar las varices con cirugía, yo creo que es mejor ofrecerle otra técnica de entrada. El plan de tratamiento, por ejemplo, de pacientes donde tiene una úlcera y simplemente lo que tiene es la safena incompetente, pues es un excelente plan para esos pacientes. O como tratamiento primario también. ¿Qué aspectos son importantes en la técnica de tratamiento con Benasil? Bueno, como ya he dicho, a los pacientes siempre, aunque no siempre el mismo explorador que lo trata en la sala es el explorador que lo ha seleccionado. Por lo tanto, de obligado cumplimiento es, lo primero, hacer una nueva exploración y ver si es coincidente con la selección que se ha hecho. Si existe alguna dificultad de criterio, es decir, que el que tiene que operar no ve claro el tratamiento, que cuando vas a hacer el acceso empiezas a tener complicaciones, estamos fuera de un quirófano, no se le puede sedar al paciente, solo dispones de anestesia local. Hay que irse, es decir, no pasa nada por irse a tiempo, pero no meterse en un circuito donde al final eso puede degenerar pues, en un cuadro vagal o en una situación que fuera de un quirófano pues no es cómoda para nadie. Simplificar la exploración. Nosotros esta tecnología la hacemos, el paciente viene tal cual. No hay estudio preoperatorio, no pasa por anestesia, no se le coge ninguna vía periférica, no vienen ayunas. Intentamos que esté lo más confortable posible. En ese sentido pongo lo de mantener la ropa interior porque son pequeños detalles, pero hace que el paciente se sienta cómodo, se sienta confortable. Y esto hace que todo vaya mejor. Y luego, en la anestesia local, pues hay que darla como si se la diera uno mismo. Es decir, ¿cómo te gustaría a ti que te pincharan la anestesia local? Pues nosotros nos ayudamos con un poquito de cloro de etilo, hacemos un spray frío, en ese momento ponemos una pequeña aguja de insulina, damos un pequeño aboncito, nos tomamos todo el tiempo del mundo. Es decir, el punto de la anestesia local y el acceso vascular, en nuestra opinión, es lo más importante de todo. Si eso falla, falla la técnica y te tienes que ir. La punción, por tanto, es clave y también el avance de la guía. La guía del Benasil es una guía con cierta rigidez, no es un terumo, es una guía con algo más de rigidez, es como una supracor, algo parecido. Si la vena si se engancha en algún punto y tú no lo has previsto o no eres consciente, el empuje de la vena duele. Entonces, muchas veces es muy sencillo tomarse un poco de tiempo y ir siguiendo el avance de la vena con ecografía. También hay aspectos importantes como que hay que retirar para poder visualizar correctamente dónde dejas la punta del catéter, pues hay que retirar la guía y hay que retirar el dilatador, porque si no es imposible ver dónde estás dejando la punta del catéter. Hay que comprobar antes de empezar la técnica que el adhesivo sube adecuadamente, poco a poco, con cada presión del gatillo, que no pase que a veces se aprieta muy deprisa el gatillo y al apretar muy deprisa el gatillo no logras vencer la resistencia elástica y no se mueve el adhesivo. O sea, eso hay que hacerlo con cierta lentitud. Progresar con lentitud, buscando siempre la punta del catéter, porque si no vas siguiendo la punta del catéter, lo que a veces sucede es que pierdes la punta del catéter, porque el adhesivo no solo se expande hacia adelante, sino que cuando tú aprietas a veces retrocede. Y en ese retroceso el adhesivo da artefacto y ya no sabes dónde está el adhesivo. Aparte que hay personas que ecográficamente se comportan de otra manera y las cosas no se ven igual de bien. Eso va en la persona, ¿no? Entonces, es importante ir poco a poco, porque si no podemos dejar tramos de safena sin tratar y si se quedan tramos de safena sin tratar, hay una flebitis. Dejar de aplicar el adhesivo antes de salir de la vena. Se han detectado, ya se ha dicho, pero el adhesivo fuera de vena hace daño. Provoca granulomas, puede provocar incluso una infección o un pequeño absceso. Entonces, es mejor quedarse corto que largo. El último pulso de gatillo siempre tiene que ser dentro de la safena, intentar todo lo posible que sea dentro. Y luego, muy importante,
antes de terminar la técnica, el control con ecografía, fundamental. Hay que ir colapsando la vena y si en algún momento vemos que no hay nada, que la vena se colapsa, que está blanda, que está permeable, ahí hay un segmento sin tratar. Y conviene, de alguna manera, o pinchar directamente espuma o pinchar adhesivo directamente, ya lo que más convenga. Pero no dejar zonas estancas, porque si no eso va a ser una flebitis y va a provocar dolor. Está a punto de nacer una nueva criatura, una nueva generación, que creo que ya ha nacido, está ya saliendo. Y es bueno, la próxima generación del Benasil, que la verdad es que tiene, aparte de tener avances de detalle, que es pues que han hecho una guía que en vez de ser una guía en J es una guía más recta, hay unas marcas en el catéter pues, más gruesas, que se ve mejor. Lo que hay es fundamentalmente un avance en el procedimiento, porque una de las pegas del Benasil, cuando uno hace otra técnica tipo endoláser o tipo closurufas, es que va al Benasil y dices, ostras, esto es demasiado lento, ¿no? Tardas más. Bueno, pues ahora va a existir la posibilidad, que es una opción que va a tener el operador, que es o bien haces lo que hacías antes, que son segmentos de 3 centímetros colapsando 30 segundos, que es lo que se viene haciendo. Ahora podrás tú optar entre segmentos de 6 centímetros o segmentos de 9 centímetros. Es decir, aplicarás una gota, te irás 3 centímetros, otra gota, te irás 3 centímetros, otra gota y aplicarás la presión durante 30 segundos. Esto le va a dar una velocidad pues, muy similar a lo que es el Closure-Fast y esto es un avance muy importante. Y luego también en los marcadores del catéter, de alguna manera ya se obliga a que tú cuando retiras el catéter dispensador del Benasil va a ser dentro de la vena. No va a haber posibilidad de que tú escurras el Benasil a lo largo de la grasa, que es cuando vienen los problemas de granuloma, ¿no? Como conclusiones, que la selección en base al estudio de Coloper es clave para el éxito del procedimiento, que la técnica del Benasil posibilita un tratamiento completo de la insuficiencia venosa superficial fuera del quirófano, pero exige unas necesidades técnicas y un protocolo particular. Y la experiencia en procedimientos terapéuticos ecoguiados y el empleo de espumas esclerosantes son colaboradores, facilitan la implantación de la técnica y que es una técnica eficaz y segura que permite liberar espacios quirúrgicos y precisa complementarse con el resto de técnicas ya establecidas. Muchas gracias. Esto era todo.